daros las gracias por haber acudido un día pandémico, día como hoy, aunque ya estamos en estado de sitio. No sé si en Ceuta dentro de poco lo volverán a convocar, pero bueno, estamos donde estamos. Vamos a ver. El libro que hemos puesto de carátula es una editorial italiana. La editorial italiana tiene un montón de años, Soldier Shop. Yo cuando estuve viviendo en Italia la conocí, me gustan mucho, tiene una calidad muy buena. Para entendernos los un poco más veteranos, son Osprey y de buena calidad y con más páginas, pero en ese formato de tapa blanda, ilustraciones, comentarios de las láminas. Entonces, pues de las típicas editoriales que tienes por allí siempre en cartera, y dices, "Ay, qué buena, tal". Bueno, yo como estudié en Italia, pues leo el tema y claro, de repente vi que tenían dos títulos en castellano, uno sobre Michael Wittmann y este sobre voluntarios extranjeros y brigadas internacionales. La editorial se llama Editorial Libera. Estuve hablando con la editora. Es la hija del dueño de la editorial italiana que se ha trasladado a España, entonces ha empezado por un lado, a trabajar otros temas totalmente distintos de lo que es historia militar, pero claro, siempre ha estado trabajando en la editorial, conoce muy bien lo que se ha publicado, ha empezado a sacar estos dos. Ya le he dicho que tiene algunos títulos que son buenos, no, que son buenísimos sobre el tema de historia militar, y que, bueno, espero que en un futuro vaya traduciendo más y tengamos más relación en este aspecto. Y bueno, comentaros sobre el tema de voluntarios extranjeros, que no todos los que llegaron a España durante la Guerra Civil se encuadraron en las brigadas internacionales. Nosotros sí tenemos una idea de voluntarios extranjeros, bando nacional, Legión Cóndor, CTV, Cuerpo de Tropa Voluntaria, republicanos, brigadas internacionales. Además de eso hay más. Por poner un ejemplo, hay voluntarios irlandeses en el bando nacional, aunque terminan integrados en la Legión, en el tercio de extranjeros. Entonces, tenemos también los llamados viriatos, voluntarios portugueses, distinto de la delegación o legación oficial del ejército portugués durante la Guerra Civil Española. Distinto aparte. Algunos, muy poquitos de los viriatos, terminarían incluso en la División Azul. Entonces, cuando nos vamos a bando republicano, entonces empezamos a tener una idea o una concepción de bando republicano, brigadas internacionales. Entonces, claro, cuando ves el título del libro dices voluntarios extranjeros y brigadas internacionales. Bueno, pues entonces está hablando de la Legión Cóndor, de los italianos y además de las brigadas internacionales. Y esto no es así. Está hablando de todos aquellos extranjeros. En el día de hoy me vais a disculpar. No estoy mutando, pero sí también. Pero estoy alérgico perdido, con lo cual en algún momento determinado terminaré de morir. Bueno, entonces, vamos a ver. Comienza la Guerra Civil Española. 17, 18 de julio. Cada vez me gustaría más que la gente dijera 17 de julio y no 18. La sublevación se convoca el 17 a las 17. Comienza la guarnición de Marruecos del protectorado. Comienza en la zona de Tetuán. Y lo que sí es cierto es que siempre durante la dictadura en España se habló del régimen del 18 de julio y se puso mucho énfasis en ese 18 de julio, ¿vale? Segundo punto, Legión Cóndor. No hubo Legión Cóndor siempre, sino que eso fue un acuerdo a partir del mes de octubre. Hubo ayuda y colaboración alemana al bando sublevado entre ese periodo que va desde julio del 36 hasta el mes de octubre. ¿Qué ocurre con los republicanos? Ocurre exactamente igual. Entre julio y octubre hay voluntarios que deciden cruzar la frontera y luchar en España
a favor de lo que ellos verdaderamente consideran como la libertad contra un movimiento conservador. ¿Por qué? Porque en ese verano del 36 no se está hablando de una lucha de fascismo contra comunismo, ¿vale? No es Esperanza, digo, no, Esperanza Aguirre, no. Es Isabel Díaz Ayuso contra Podemos, que parece que era el año 36. No, es derecha contra izquierda. Son los dos bienios anteriores. Es la concepción del bienio de Azaña, azañista, izquierdista, llamadlo como queráis, y el bienio radical cedista, pero ya con un golpe de Estado de por medio. Lógicamente, no estás dirimiendo dos regímenes democráticos, pero tampoco estás dirimiendo entre fascismo italiano, o luego lo que sería el movimiento nacional, y el comunismo stalinista por el otro. Entonces, ¿qué ocurre? Pues veréis, cuando comienza la Guerra Civil Española, en Europa existe opinión pública. Entonces, en esta opinión pública puedes tomar tres partidos. Puede ser más afín al bando sublevado, puede ser más afín al que denominaríamos bando republicano, o lo que supongo que le ocurriría al 80, al 90 o al 95% de los europeos. Les importaba exactamente lo mismo que a nosotros ahora mismo la guerra en Yemen. No tenías opinión, te daba igual. Te ocupabas más de lo que te ocurría a ti, que no de este grupo de políticos por un lado, o de casi diríamos intelectuales por el otro. Pero claro, aquí también tenemos una gran realidad. Si hoy en día nos pensamos en una persona más de derechas, más conservadora, ojo, vuelvo a decir lo mismo, no extremista, sino una persona más conservadora, tradicional en su ideología, ¿dónde lo vemos más? ¿En el mundo de los intelectuales, en el mundo del arte, o lo vemos más siendo guardia civil o abogado o militar? Pero si nos vamos al mundo de izquierdas, donde generalmente los pensadores de izquierdas, la gente que se dedica al arte, a la literatura, ¿dónde lo sueles escribir más? ¿A la derecha o a la izquierda? Luego en Europa, de inicio, tienes una reacción del mundo de la cultura, del mundo de los intelectuales, más afín a lo que ellos entienden la libertad republicana. Esos son los primeros voluntarios extranjeros. No significa que directamente vengan a combatir, algunos sí, pero en general es un movimiento donde supongo que a todo el mundo le suena Pablo Neruda, Orwell, incluso Frank Capra, que no es Frank Capra, sino que eran los dos, aunque luego Robert Capa se queda luego como el fotógrafo cuando ella muere durante los combates de la batalla de Brunete. Pero sí ese mundo de cultura que en inicio es más afín a una concepción ideológica de las libertades, la democracia, la modernidad. ¿Correcto? Entonces, tenemos un primer periodo que son los voluntarios extranjeros. Esos voluntarios extranjeros, que lógicamente extranjeros son, y creo que cualquiera puede entender que los primeros y más numerosos son franceses, aunque sea eso por proximidad, pequeños grupos de intelectuales. También hay bastante italiano y alemán, porque lógicamente al establecerse dos regímenes que en el año 36 ya se pueden calificar los dos de totalitarios, como en Italia y Alemania, hay mucho exiliado en Francia y en París. Hace poco leía que me pareció algo realmente escalofriante, que hace muy poco el gobierno francés ha autorizado la extradición de 10 exbrigadistas rojos. Las brigadas rojas, ¿os suenan? Grupo terrorista de extrema izquierda en la Italia de los años 60 y sobre todo 70, los años 80, el asesinato de Aldo Moro, que era presidente. Bueno, pues resultaba que había 10 de estas personas condenadas en firme en Italia, que seguían residiendo en Francia como ciudadanos franceses y como una cosa normal. Y entonces el gobierno italiano lleva un montón de tiempo diciendo, pero vamos a ver,
Si estamos dentro de la Unión Europea, o sea, yo por eso, con lo de Puigdemont en Bélgica, me parecía que era pecata minuta con decir, tengo 10 personas condenadas por terrorismo en firme, con delitos de sangre, viviendo en Francia y no son extraditadas. Cosa más extraña. Entonces, en una Italia ya totalitaria del año 36, en una Alemania ya a partir de las elecciones del año 33, hay mucho inmigrante que sencillamente es de izquierdas. O sea que ni siquiera pasamos luego ya a la segunda parte, que sería a través del Partido Comunista, el Cominform y demás. Sino que sencillamente son personas que a su vez han salido de sus países, incluso hay bastantes austriacos, en menor medida habrá húngaros, pero los húngaros es que provienen de la Unión Soviética, no tanto de Francia, que comienzan a llegar a España. Entonces yo recuerdo la película esta de Ken Loach, Tierra y Libertad. No se integran en brigadas internacionales, sino que van a milicias y muchos de ellos del POUM, es decir, Partido Obrero de Unificación Marxista, muchos son trotskistas o sencillamente no son comunistas, pero se integran ya en las milicias. Pero de una forma individual, voluntaria, no organizada, ¿vale? Los nacionales, lo que ocurre es que en el bando nacional o en el bando sublevado, como prefiráis, si en cuanto se toma la militarización de las milicias, y tanto requetés como falangistas pasan a depender directamente de un mando militar con oficiales militares, todos los extranjeros quedan obligados a trasladarse al tercio de extranjeros. Sí, claro, hay 2 unidades que salen de esto por el número de efectivos que tienen, que es Legión Cóndor y de voluntarios italianos. Pero, bando nacional, ¿hubo voluntarios de otros países que llegan a pelear aquí? Sí. Yo siempre recuerdo, nunca me acuerdo los nombres. Prometo algún día aprendérmelos, de verdad. Son 3 rumanos que están enterrados en Majadahonda, tienen un monumento, son fundadores de la Guardia de Hierro. Creo que son 2, no 3. ¿2? Me suena que son 2. ¿2? Es que me suena que el monumento son como 3 cruces. Entonces por eso Puede ser, pero vamos, o sea, algún día pienso estudiarlo de verdad. Hubo rumanos en el bando nacional. Ellos habían formado un partido catalogado entonces de fascista en los años 30, que luego sería el que tomaría el poder en los últimos años de Antonescu. Y vienen aquí. ¿Cuántos rumanos hubo? No lo sé, no lo recuerdo muy bien de memoria, creo que, pero vamos, menos de 10. De igual forma que hubo chinos en el bando republicano. ¿Cuántos? Unos 15. Pero sí esa concepción que tal vez tenemos nosotros de brigadas internacionales, es decir, que son 50-55 países de nacionalidad de personas que abandonan su país y deciden trasladarse a España a pelear y a luchar por una idea que ellos tienen de nosotros básicamente defendemos la libertad y segunda idea, nosotros ya a partir del año 37 peleamos contra el fascismo, que es el otro de los bandos, ¿vale? ¿De qué países comienzan a llegar? Pues pensar en nuestro entorno. Prácticamente no hay portugueses, hay unos cuantos franceses, hay bastantes italianos. Antes de que se conformen las brigadas internacionales, hay muchos italianos. Hay mucho británico. Digo de inicio, no luego del número de brigadas internacionales. Hay bastante británico. Por eso esta película de Ken Loach, donde el voluntario británico termina integrado en un batallón de lo que sería el POUM, el Partido Obrero de Unificación Marxista, que luego es exterminado por los comunistas en mayo del 37 en Barcelona. Por otro lado, tenemos la opinión pública, los intelectuales. Sí es cierto que hubo intelectuales que vinieron, e incluso que pelearon. Tenemos el caso de Orwell. También en milicias. Más o menos, porque sí toca el frente, pero luego termina más en tareas de información. ¿Vale? Pero es una concepción que cuando vas a Europa
Y por ponerlo en contexto, la Guerra Civil Española, por mucho que nos resulte tal vez hoy en día sorprendente, no es una anomalía histórica. No estamos fuera de lo que pasa en Europa. En Europa no hay derrocamientos de regímenes dictatoriales para construir democracias, sino justamente lo contrario. Entonces, cuando siempre dicen, no, es que España siempre ha ido a trasmano de lo que pasaba en Europa. Ya, pues no, lo siento mucho, no había trasmano. No había una trasmano. Países que dejaron de ser democráticos durante ese periodo de los años 20. Recordemos que en España el antecedente de la guerra civil es el golpe de Estado de Primo de Rivera, de 923. O que las izquierdas dan su golpe de Estado, que se llama Revolución, en el año 34. Entonces, dices, en ese periodo que me haces de 1922, Mussolini marcha sobre Roma octubre, hasta 1936, ¿cuántos países en Europa han sufrido un golpe de Estado que por lo menos ha limitado el sistema democrático? Es decir, puede haber incluso partidos políticos, pero los tolerados por, sobre todo, una sección del ejército, la monarquía o algo por el estilo. Sería como hoy en día Marruecos, donde existen partidos políticos, pero solamente lo que el rey de Marruecos decide que pueden existir. O países pseudo-democráticos como Rusia, donde existe un partido y, bueno, dejo unos pocos para que concurran en elecciones. Entonces, abriendo un recorrido, resulta que países europeos que en la década de los años 20 dejan de ser democráticos, además de Italia y Alemania y la Unión Soviética, que todos sabemos, son los siguientes: Portugal, Estonia, Letonia, Lituania, Finlandia, Polonia, Hungría, Austria, Bulgaria, Yugoslavia, Rumanía, Grecia, Albania. Dime los que no, así acabas antes. Acabo los que no. Francia y el Reino Unido. Sí, pues ya está. Bélgica, Holanda, Luxemburgo y los tres países del norte, Suecia, Noruega y Dinamarca. Es decir, justamente terminas antes diciéndonos que no. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando los alemanes invaden Polonia en 1939, no están invadiendo un país democrático, están invadiendo una dictadura militar de los coroneles. Eso es lo que se está invadiendo en el año 39, en un país democrático. En esa concepción de esa Europa de años 30, cuando estalla una guerra civil en España, pues los primeros meses es gente de ideología más o menos de izquierda, que entonces en izquierda tienes literalmente de todo, desde gente de centro izquierda que es más dado a escribir con la pluma o venir a sacar fotografías, no a pegarse de tiros. Y luego si tienes a gente voluntaria, porque a su vez han sido exiliados de sus propios países, que vienen aquí. Se me ha olvidado el nombre de un italiano que más atentó contra el rey Humberto II, viene a España, y él es más socialista, que no esa concepción de comunista, y viene aquí a pelear por lo que él entiende la libertad y contra el inicial fascismo español. ¿Vale? Comienza el desarrollo de la guerra civil. Los primeros contactos del bando nacional con Italia y Alemania para envío más de suministros y armamento, no tanto de tropas. Por el otro lado tenemos que los republicanos comienzan a comprar armas en el mercado internacional a precio de oro. Incluso los polacos abren la zona de desguace de si hay algo que os sirve, me lo podéis comprar y os lo lleváis. Compramos, no sé si eran 30 y no sé cuántos carros FT-17 que tenían ya a punto de convertir en chatarra, pero bueno, nos llevamos cualquier cosa. Hasta que en agosto se produce la conferencia de países no beligerantes en Londres. Y ahí va básicamente de la intervención francesa, que tal vez hubiera sido el punto de evitar la guerra civil verdaderamente en España. Me explico. El golpe es de julio. Un mes después hay una reunión de 27 países en Londres que lo que deciden es no intervenir en España, hacer un embargo de armas y de material susceptible de ser utilizado
en la guerra. No sé si os suena, por ejemplo, yo qué sé, en Libia, en Irak, en Siria, en Afganistán, en estos sitios, que también ha funcionado. Pues en España funcionó exactamente igual de bien. O sea, sirvió para lo que sirvió. En Francia gobernaba el Frente Popular, igual que en España. El presidente era Léon Blum, de izquierdas, pero no de extremísima izquierda. Y lógicamente se planteó ayudar a una nación que tenía el mismo frente político gobernando, porque había habido un golpe de Estado por parte de su ejército. A priori hubiera sido lo más lógico. Es decir, me piden ayuda, yo tengo todo el derecho del mundo de pedir ayuda a posibles aliados para que militarmente me ayuden. Por poner un ejemplo, 1833, Primera Guerra Carlista. Los franceses enviaron una legión extranjera, que por cierto, su primer enfrentamiento con los carlistas por poco las terminan. Pero vinieron tropas regulares del ejército francés. Entonces no hubiera sido lógico. Lo que ocurre es que el generalato francés advierte al presidente Léon Blum que en ese momento la propia sociedad francesa está tan fracturada que una intervención en España puede llevar a su vez a una guerra civil en Francia. Y si eso no pasase, como desde hace 3 años Hitler está en Alemania, ya ha remilitarizado el Sarre, ya ha vuelto a decretar otra vez la movilización general, reclutamiento, existe la posibilidad de que Alemania intentase un desquite. Entonces, ¿es conveniente? ¿No es conveniente? Cuidado, en este momento Italia todavía no es aliada de Alemania. Es porque estamos en verano del 36. Los franceses preguntan a los británicos y los británicos les responden que en el caso de que una guerra en Europa estalle a consecuencia de lo de España, ellos se lavan las manos. No les preocupa bastante, están con la crisis del 29, que les ha llegado hace poco. Es el mayor imperio planetario, entonces, ¿para qué meterse en una guerra? Así que esta conferencia de no intervención en España sirve para limpiar moralmente al gobierno francés y al gobierno británico de no intervenir en España. Si su opinión pública les pregunta, ellos pueden responder que no intervienen en España porque han firmado un convenio internacional de no intervención y de hecho de supervisión de aguas territoriales para evitar el contrabando de armas. Cuando las opiniones públicas le digan que es que los italianos, los alemanes o los soviéticos lo están incumpliendo y también han firmado, pues eso dígaselo a las otras naciones, pero no a nosotros. Así que momentáneamente, en estos meses que van hasta octubre del 36, la ayuda republicana, estos voluntarios extranjeros, realmente son exiliados de otros países. La opinión pública internacional, grupos de intelectuales, pero no ni decenas ni cientos de miles de personas viniendo a luchar. Eso llega en el mes de octubre. Y en el mes de octubre llegan 2 ayudas. Llega la soviética, que llega el primer barco, el Cosmosol, a Cartagena, a Alicante, se me olvidó. Llega el primer transporte mercante soviético con armamento. Llegan los primeros asesores soviéticos, además. Y comienzan a llegar las brigadas internacionales. Esos voluntarios que vienen aquí a luchar. Y entonces ya empezamos con... Claro, ¿cuántos vinieron? Primera lucha. Los historiadores en guerra civil, el pequeño problema es que no lo ves como con una perspectiva histórica, sino que lo ves solamente con una perspectiva política. Cuanto más de unos o menos de otros, más justifica lo de unos o más enmascara lo de los otros. Entonces, ¿cuántos? Entonces, claro, ¿en cuántos? Tirando por lo bajo, 35.000. Tirando por lo alto, 70.000. ¿Todos a la vez? No. ¿Cuántos voluntarios extranjeros llegaron a España de unos 50 a 55 países a lo largo de los 2 años que estuvieron las brigadas internacionales, que no estuvieron los 3 años de guerra?
Entonces, pues se calcula que entre 35.000, 70.000 y nunca más de unos 15.000 a la vez. Y eso con respecto al ejército republicano, ¿cuánto era? ¿Cuántas tropas tenía en total el ejército republicano? Bueno, pues, al final de la guerra contaba en filas con 800.000 hombres. Entonces, 15.000 de 800.000, venga, es al final de la guerra, un año antes, 600.000. 15.000 de 600.000. ¿Es verdaderamente un número suficiente como para que su intervención en la guerra decante la guerra de un bando o del otro? A ver, 15.000 soldados es la división azul en la Unión Soviética. Eso sí, los alemanes tienen muchas más divisiones en la Unión Soviética, entonces porcentualmente es menor. Pero sí es cierto que 15.000 hombres es una división de la época, una división a pie de guerra, no a pie de paz. Que a pie de paz significa que tienes 2/3 partes de lo que deberían estar, sino a pie de guerra es al 100% de efectivos. Eso no es significativo. Sin embargo, a nivel de propaganda, que es otra cosa, sí es muy significativo. ¿Por qué? Porque los luchadores por la libertad siempre pelean en primera fila. Esto es bastante curioso, desde un punto de vista meramente militar. ¿Por qué en primera línea y no modelo, comillas, Guardia Imperial Francesa como las mejores tropas de reserva? Si son las mejores tropas, tú las dejas en reserva para que intervengan en aquellos lugares más delicados durante yo qué sé, por no extenderme por donde estuvieron todas las brigadas internacionales. La batalla del Jarama, la batalla de Guadalajara, ¿por qué no los dejas como reserva estratégica? Porque propagandísticamente es muchísimo mejor que en el Jarama, que en Guadalajara o que en Brunete la punta de lanza sean los voluntarios extranjeros que han venido a pelear por la libertad en España en contra del fascismo, te da un rédito muchísimo mayor. Dime. Dicen que la batalla de Madrid sí que fue importante, las brigadas internacionales, en 36. Porque no tenían demasiadas tropas. Sí, sí fueron, sobre todo en Jarama, porque sí es esa punta de lanza de gente muy motivada, en una proporción mucho más grande del total de efectivos del ejército, pero para mí hay un pequeño detalle que se le olvida a todo el mundo. Lo importante es la brigada de tanques de Pavlov. Y Pavlov no son brigadas, son soviéticos. Entonces, de hecho, Pavlov no movió un dedo hasta que no recibió una llamada de Moscú diciendo que podía mover sus tanques. Que los defensores de Madrid estaban hasta los pelos porque le mandaban órdenes, él no se movía, él no hacía caso, recurrían al gobierno, no les hacía caso y hasta que no llegaron las órdenes de Moscú, Pavlov no movió sus blindados. Pero sí es cierto que el choque inicial es de brigadas internacionales, igual que en Brunete, que por eso la brigada Lincoln prácticamente desaparece en la batalla de Brunete, porque les lanzas en combate. Dime. La batalla de Seseña, ahí es la primera que empiezan ya con los T-26. Sí, la de Seseña es un desastre, porque la infantería y los rusos en los tanques, pues no... Porque no existe coordinación. Los tanques van por un lado. Hace una semana que habían desembarcado esos T-26 y no había... De hecho, tienen que venir con tripulación soviética, porque todavía a los españoles no les puedes explicar cómo funciona un tanque, porque hasta todo está rotulado en cirílico. Entonces, no sabes cómo funciona. Y en España existen los FT-17, son de pedales. Esos son de pedales. El T-26 es de... ¿Cómo se llama? De palanca. ¿Vale? Vas también con frenos. El otro no lo tiene. Entonces, solamente el explicar cómo funciona, cómo gira la torreta, cómo se carga el cañón, necesitas un tiempo. Entonces, literalmente son tropas soviéticas. Y los soviéticos vienen organizados a través del Cominform
a través del Partido Comunista, y además estos asesores son militares soviéticos. Y aquí por ejemplo, hay una diferencia entre los asesores soviéticos y los miembros de la Legión Cóndor. Los de la Legión Cóndor son voluntarios entre comillas. Lo llamaban el chiringuito de Goering porque era verdaderamente la fuerza aérea. Me voy a los cuarteles y pregunto que quién quiere ir a a España a combatir, y además se le da un plus, económico. La Unión Soviética no hay quien quiere ir, sino directamente tú y tú. Vais vosotros, lo decide y sois los que venís aquí, ¿vale? A partir de octubre... Una cosa, enseguida dicen que también es verdad que se enfrentaron al ejército de África, y claro, no eran novatos, o sea, los tanques, digo, y supieron reaccionar. Sí, y en Sesena además es el primer combate con los Fiat Ansaldo italianos, que hay un relato, o sea, que me encanta, que terminan los italianos metidos detrás de una tapia, porque la tapia no levanta levanta un poquito más de lo que es la tanqueta. El T-26 le han jorobado una de las orugas, no puede moverse, y literalmente terminan los dos allí como uno al lado del otro, como muertos de miedo, como diciendo, mejor no nos acercamos. Claro, en ese inicio de la guerra civil, hasta un mes de octubre del 36, el bando nacional lo que hay son tropas regulares. Y además de tropas regulares, las del protectorado. Es decir, son, nunca mejor dicho, los regulares, que son marroquíes con oficiales españoles, y es el tercio de extranjeros, eso sí, bastante engrosado desde entonces. Pero son los profesionales. Claro, cuando tú escuchas brigadas internacionales, pues no sé, de alguna manera piensas que es gente, eso, súper profesional. Y no. Es, a través de una organización del propio Partido Comunista, especialmente el Partido Comunista francés, se canaliza que todos los voluntarios que haya en las distintas partes del mundo vienen a España y desde España vienen a Francia, desde Francia entran en España. Pero es gente que tiene sus trabajos, puede haber hecho el servicio militar, puede haber sido veterano de la Primera Guerra Mundial, o no. Entonces, no es un soldado profesional, es un soldado políticamente comprometido. Luego tienen otro problema, son comunistas, o los anarquistas en España les entienden como agentes comunistas. Y de hecho hay un momento determinado que hay cerca de 1.000, 2.000 brigadistas retenidos en la frontera hispano-francesa, donde los anarquistas no les dejan entrar porque son comunistas y no les quieren. Luego llegan aquí, se les concentra a todos en Albacete, se les da una instrucción general, pero claro, de repente hay algunos que descubren que ellos comunistas no son y no quieren estar ahí y prefieren integrarse en otras unidades, o trotskistas que mucho menos quieren estar tutelados por el Partido Comunista, quieren marcharse de allá también. Entonces, varios de los brigadistas que tenemos en España, luego posteriormente van a pasar a ser, en la posguerra, destacados dirigentes o grandes personalidades de lo que sería, digamos, el mundo estalinista de posguerra, de esos años 45 a 50 y tantos. Pero ahora aquí tengo que abrir la chuleta. ¿Por qué? Porque, lógicamente, vamos a ver, como la guerra civil no deja de ser una guerra ideológica, el bien contra el mal. Entonces unos piensan que ellos son el bien y otros piensan que los otros son el mal, y viceversa. Y entre medias te pierdes un montón de colores y un montón de tonos de grises. Entonces, brigadas internacionales. ¿Quién vino a las brigadas internacionales? Joder, Hemingway, George Orwell, sobre todo Billy Brandt. Billy Brandt, casi el padre de la actual Alemania, después de los años del nazismo y esa posguerra hasta el año 49. Pero entonces, veréis, que aquí tenemos una serie de personas que tal vez os suenen. ¿Os suena Enver Hoxha, dictador de Albania, maoísta?
uno de los mayores genocidas que ha habido en Europa. ¿Os suena Joseph Tito? Tito no vino a España, estaba en la oficina de París, porque él a su vez estaba también exiliado de Yugoslavia. Luego además se dio la casualidad de que cuando Tito regresa a Yugoslavia hay 4 comandantes de las brigadas internacionales que terminan siendo generales del ejército partisano yugoslavo de Tito, ¿vale? Hace poco, no sé si presentaremos o no, una matanza que yo recuerdo haber leído hace años, donde los partisanos comunistas yugoslavos encerraron vivos en una cueva de Eslovenia a 3.000 colaboracionistas nazis. Les metieron 3.000, les metieron en una cueva, tapiaron la entrada de la cueva y allí les dejaron hasta que murieron todos. ¿En Segunda Guerra Mundial o qué? Justamente final de Segunda Guerra Mundial, mayo del 45. ¿Vale? Hombre, este seguro que nos suena porque yo reconozco que lo he descubierto preparando la charla. Wilhelm Pfizer. ¿No? Seguro. Wilhelm Pfizer nos suena. ¿Os suena la Stasi? Sí, sí. El primer jefe de la Stasi, el general Gómez, uno de los generales de las brigadas internacionales. Tenemos luego al famoso Lucas. ¿Sabéis que varios de los generales de las brigadas internacionales posteriormente terminaron ejecutados, purgados y torturados en la Unión Soviética? Es que cuando decimos que es el bien contra el mal, nos perdemos todas las escalas de grises que hay entre medios. Es decir, lo cierto es que si yo cojo un brigadista medio, es una persona de ideología de izquierdas, un poco de bastante izquierdas, pero no demasiado, pero sí de bastante izquierdas, de mundo sobre todo obrero, que viene a luchar porque lo que él entiende, la libertad. Pero luego cuando te pones a ver determinada gente que había por allí, miembros de lo que luego sería la KGB, entonces era la GPU, gente que termina en campos de concentración, deportados en Siberia, torturados y posteriormente ejecutados, o sea, por los que teóricamente te traen para acá, lo que a su vez son de Bucovina, son ex soldados del antiguo Imperio Austrohúngaro que durante la Primera Guerra Mundial son capturados, terminan integrados en el Ejército Rojo, pero no dejan de ser austrohúngaros. Hay polacos. Hay otro polaco, se me ha ido ahora mismo el nombre, luego lo intentaré recordar, que termina también con cargos, uno de los generales de las brigadas internacionales, en el Ministerio de Interior de Polonia, después de haber sido purgado también durante unos años. Es decir, un luchador de la libertad termina siendo el primer director de la Stasi en los años 50. Eso es un luchador por la libertad. Venían a luchar por la libertad en nombre de Stalin y demás y terminan torturados y ejecutados en las purgas de los años finales de los años 30 en Moscú. Es bastante... Por eso digo, a ver si nos acostumbramos ya a dejar de ver la historia en blanco y negro. O sea, grises ahí a patadas. Hubo muchas personas buenas en un bando y muchísimas personas buenas en el otro. Hubo unas cuantas personas malísimas en un bando y hubo otro rebaño de personas todavía peores en el otro. Entonces, y entre medias, hubo un montón de gente que... O sea, pensar que esto sí, es decir, Tito es miembro del Partido Comunista, Oxa también, este alemán 3/4 de lo mismo. Lucas y Kleber, que son otros dos generales de las brigadas internacionales, también son miembros del Partido Comunista, pero es que venidos directamente de la Unión Soviética. Pero luego el luchador o el voluntario de la brigada internacional podía ser un cubano, un norteamericano, un británico, un francés, un alemán. Chinos también había. También había chinos, ¿no? Recuerdo cuántos chinos eran 10 y no sé cuántos. No sé si 15, 17, pero chinos también hubo en las brigadas internacionales.
Y esto era gente que sencillamente venía aquí, dejaba su casa, o dejaba su familia, o por ideología, él venía a luchar por la libertad. Pero eso sí, también rompamos un par de mitos de las brigadas internacionales. Ni fueron el grueso del ejército republicano, aunque tuvieron una repercusión muy grande en cuanto a propaganda. A ver, no, ojo, cuidado, porque voy a hacer la comparación, pero siempre digo, mucho cuidado que no es exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque cuando se produjeron las guerras civiles en Siria y en Irak, no hubo un montón de europeos musulmanes que voluntariamente fueron a luchar a favor del Estado Islámico. O sea, no quiero tratar de hacer un paralelo, son yihadistas, que no es eso. Sino sencillamente hubo un montón de gente que consideró que estaban luchando por una cosa que era correcta. ¿Vale? Y lógicamente, si yo fuera una propagandista de Estado Islámico, hubiera sacado un montón de fotos de todas las milicias extranjeras que vinieron a ayudarnos, o de voluntarios, porque esto era cuestión de voluntarios, ¿vale? Entonces, un poco tal vez esa es la venta de las brigadas internacionales a nivel de propaganda. Tampoco eran las mejores unidades. Si estaban bien dotadas a nivel de armamento, sí que no tenían ningún tipo de carestía en cuanto a suministros, pero un señor es obrero y sí, es cierto, hace 20 años participó en la Primera Guerra Mundial, tampoco es que sea un gran veterano, no es que sea un soldado profesional, es una persona muy motivada, pero no es profesional de ello. Si queréis, probablemente las milicias falangistas o las milicias de los requetés eran gente muy motivada, pero es cierto que todos sus oficiales eran profesionales. Entonces yo recuerdo haber leído un libro de un catalanista, Vicente Guarner, participó en la sublevación de Barcelona, fue de los que detuvo a Godet, y luego con las columnas que salían de Barcelona fue al frente de Aragón, y siempre se lamentaba de lo mismo, que es que los milicianos no conocen el arte de la guerra. A mis alumnos les digo siempre, discúlpame, es que para todo en este mundo hay que estudiar. Había uno que me decía, no, Rafa, es que para ser camarero no hace falta estudiar. Perdona, para ser un buen camarero de un restaurante de varias estrellas Michelin, seguro que si tienes estudios de restauración es más fácil. Y para matar también tienes que estudiar. Yo les pongo 2 ejemplos. Bueno, venga, me quedo con uno. Cualquiera de nosotros, si estás en un combate y te está disparando una ametralladora desde frente, buscarías ocultarte detrás de cualquier pequeña ondulación del terreno, porque por lo menos el disparo no te da y tú quedas a cubierto. Sí. Pues procurad no estar a más de 100 metros, porque a 100 metros sois personas muertas. En física se le llama tiro parabólico. Basta con la ametralladora darle un ángulo de inclinación para que la bala suba y baja. A partir de 100 metros lo puedes hacer. Y luego se le llama fuego por saturación. En lugar de disparar así, mueves un poquito el arma. Entonces cubres como un... Y eso se estudia. O eres veterano. Todos a lo mejor en algún momento determinado con una escopeta de aire comprimido o algo de algún amigo has disparado alguna vez, pero algo quieto. La otra cosa no te estaba disparando a ti. Entonces eso de aguantar los nervios, disparar cuando toca, correr cuando sí, correr cuando no, hace falta también aprenderlo, por muy motivado que estés. Y en cierto modo es lo que le pasa, por ejemplo, a las brigadas internacionales en Brunete. Están muy motivadas, vienen de varios combates desde el Jarama, donde han parado la ofensiva nacional en el Jarama, sobre todo han infligido una derrota severa a los italianos en Guadalajara, y cuando deciden que tienen que pasar a ser punta de lanza en el ataque, se encuentran que sí, los primeros combates, sobre todo contra milicias falangistas, pues sí, enseguida les rodean, les obligan a defenderse en las poblaciones, pero cuando llegan las tropas regulares,
Y eso sí es una diferencia del bando nacional cuanto a la utilización de sus voluntarios. Como siempre, si queréis aceptar que voluntarios son los italianos que vinieron aquí o los de la Legión Cóndor, ¿vale? Pero bueno, si aceptamos que fueran sus voluntarios, los italianos intervinieron por última vez en solitario en Guadalajara. Desde entonces jamás volvieron a ser utilizados como unidad sola, exenta, con su propio mando, plan de operaciones y con su propia campañita diseñada, sino en un marco más general. Segunda cosa, cuando hablamos de brigadas internacionales, en el año 36-37, prácticamente el 100% de las unidades son de extranjeros, sobre todo franceses, muchos italianos, muchos británicos y luego ya, sobre todo, por englobar, centroeuropeos, austriacos, alemanes, checos, ¿vale? Y luego hay representaciones, pues sí, pues el batallón de los Lincoln, que es casi como también el más señalado. Pero, ¿y cuando se producen bajas? ¿Cómo recompones las unidades? Con españoles. Entonces, cuando las brigadas internacionales son desencuadradas, retiradas, en octubre del 36, después de la derrota de la batalla del Ebro, como último símbolo para qué? 38. Como último símbolo de los republicanos retiramos a las brigadas, que los nacionales hagan lo mismo, y Franco le dice, ni de broma, o sea, vosotros librados de lo que queráis, pero vamos, yo con estos me los quedo. Te encuentras con que más del 50% de las unidades, tanto de brigadas internacionales como las 3 italianas que hay, la de flechas negras, flechas azules y las 3 de flecha y flechas verdes, las 3 unidades de flechas, resulta que el 50% del personal es español. Y en las brigadas internacionales igual, porque no hay capacidad de recomponer las unidades con personal o voluntarios de izquierdas, o con los propios italianos, que Mussolini piensa que ha cubierto aquello el cupo más que de sobra. Luego, por otro lado, las brigadas internacionales tienen un problema, que es que cada vez más se van dando cuenta los voluntarios que aquello está supervisado por el Partido Comunista, es decir, por Stalin. Entonces, incluso a partir del año de octubre del 36, hay extranjeros que, no queriendo estar tutelados por el Partido Comunista, prefieren apuntarse a un batallón español. Antiguos voluntarios que han llegado antes de la formación de las brigadas internacionales, que teóricamente hay un decreto por el cual todos tienen que trasladarse a batallones de extranjeros, dicen que no se mueven de sus unidades, porque no quieren caer bajo el paraguas comunista. Entonces, ahí tenemos... Claro, entonces, a modo de conclusión, las brigadas internacionales o los voluntarios extranjeros del bando republicano eran voluntarios. Respuesta: sí. 95%. Sí, vinieron porque quisieron. Y porque ellos pensaban que verdaderamente luchaban por lo correcto y por la libertad. Básicamente, esas eran las dos cosas. Lucho por lo justo y lucho por la libertad. Punto. Que las brigadas internacionales terminaron todas bajo el paraguas, supervisión y no sé qué del Partido Comunista, es decir, del Cominform y de Stalin y de Moscú, sí, también. Que muchos de ellos pagaron con la vida, un montón. Además, por otro lado, por la propia concepción táctica soviética antes del año 39. Los soviéticos aprendieron muchísimo durante la Segunda Guerra Mundial, ¿vale? Lo demuestra muy bien Glantz, que en esto los alumnos aventajados de los alemanes fueron los soviéticos, fueron los que verdaderamente supieron hacer una guerra relámpago en versión aliados, no tanto británicos o americanos, pero no en esta concepción. Entonces, claro, en los primeros combates, si encima les envías de punta de lanza, la cantidad de bajas y de batallones literalmente disueltos, que no sobrevivía ni el 30%, o sea, un 70% de bajas, ojo, no son muertos,
O sea, son heridos, desaparecidos y demás. Un 70% de bajas significa que la unidad está disuelta. No sirve. Los Lincoln desaparecieron. ¿Los puede recomponer? Sí, pero ya con españoles. Entonces, ¿qué son estos voluntarios que se marchan en octubre del 38? Pues básicamente son los pocos extranjeros que siguen quedando en España, ahí ya muy de orientación comunista, porque han sido ya casi incluso seleccionados y demás, y básicamente españoles. Entonces, de hecho, muchos de los brigadistas terminan reintegrados en brigadas mixtas, porque son españoles, no son extranjeros. Por supuesto, todo el material también se queda, pero sobre todo lo que se queda es esta idea, esta concepción de, en la Guerra Civil Española, desde un punto de vista de las brigadas internacionales, que es una lucha del bien, la república, contra el mal, los sublevados, vinieron de más de 50 países voluntarios a luchar por la libertad, con lo cual, de alguna manera, políticamente, justifica que efectivamente, que el bando correcto era el bando republicano, no era el bando sublevado. ¿Qué influencia tuvieron? Claro, y eso os decía al principio. A mi gusto a mi gusto personal de desarrollo de operaciones militares, mínimo. Sí es cierto que en alguna acción determinada, por ejemplo, las primeras acciones en Jarama, por supuesto que sí. En Guadalajara es probable que también. Porque de hecho hay un encontronazo justamente de italianos y la brigada Garibaldi, son también italianos, se les confunden, sois italianos también, y luego les fríen. Pero verdaderamente cuando estás hablando que ni de lejos llegan a un 5% del total del ejército, lo siento, no puede ser, aunque en una población determinada puedan representar hasta un 10 o un 15%. Y además con esa idea de ellos van en vanguardia. En las brigadas internacionales casi en un año, casi en el año a partir del año 37, más que internacionales son nacionales con extranjeros, por el número de bajas que se tiene. Pero eso sí, os vuelvo a decir lo mismo, es a nivel de propaganda, es ese grupo de personas de un montón de países que mira hasta qué punto llevamos el apoyo. Y luego me meteré en un jardín, yo solo por mí mismo. Hay bastantes monumentos a las brigadas internacionales en España. Según la ley de memoria histórica, no deberían existir. Apoyan a un bando. Entonces ya va siendo hora de que cada uno construya el monumento que le dé la gana. Porque yo no creo que vayas a quitar monumentos de todos estos tipos, porque como eran de Stalin y eran comunistas, y muchos de ellos terminaron incluso ejecutados por los propios soviéticos, les tengas que quitar un monumento, yo que sé, a Kleber. ¿Por qué no? O sea, si hay alguien que quiere pagar por levantar un monumento, una estatua, y ponerlo allí en conmemoración de esa idea pura, veréis, históricamente no hay nadie que soporte un ojo crítico del siglo XXI. Nadie, cero. No hay figura histórica que me podréis nombrar que sea capaz de, bajo nuestros parámetros, pasar un filtro histórico minucioso. Porque si dices, cometió un error y entonces, a partir de entonces, no tiene que ser considerado. Pues mira, nadie. Entonces, pero bueno, si hay un grupo de personas y quieren tener un monumento a las brigadas internacionales, luchadores de la Legión Cóndor, porque tenía familiares y le hace mucha ilusión, a uno de estos señores, por muy comunista, luego ejecutado y torturado, y dices, es que fue torturado y ejecutado. Entonces, ¿yo qué digo? No puede haber un monumento en las brigadas internacionales en la Alemania del antiguo este, porque uno de sus generales fue el primer director de la Stasi. ¿Por qué no? O sea, en el fondo, lo bueno y la gracia que tiene la historia es que la seleccionamos. Es lo bueno y es lo malo. Es lo bueno porque nos quedamos con la parte que nos gusta, con la parte positiva, con la parte buena. Y entonces, claro, nos olvidamos de la mala. Y claro, todo el mundo tiene parte mala, no, malísima. Malísima, no, horrible. O sea, horrorosa. Pero sin embargo, sí yo creo que merece la pena, en cierto modo, recuperar, aunque sea una parte de la historia, pero
esa parte positivo. Estos señores dejaron su casa, vinieron a pelear por una idea que ellos entendían como de libertad, vinieron a defender a unos señores que no les conocían de nada, que eran españoles, porque consideraban que estaban haciendo lo justo. Que luego unos o solo otros o los políticos les utilizaran, fueran de esta manera, de la otra, hicieran desaparecer y torturar a Andreu Nin, líder del POUM. Bueno, eso es otra parte. Entonces yo creo que sí merece la pena. Entonces, este trabajo de voluntarios extranjeros y brigadas internacionales, yo creo que está muy bien, porque además está separado en esa parte de los primeros voluntarios, sobre todo intelectuales, gente muy de vanguardia que viene aquí, que se apunta como esas primeras milicias, y luego ya esas brigadas internacionales más tuteladas por la Unión Soviética, ya estructuradas a través del Partido Comunista Francés, y luego unos generales y unas ideas un poco más raras. Y luego, eso sí, luego veremos, y si no, luego Fede os enseñará, que una de las cosas que más me gusta de este trabajo, de este libro, lo siento, es que las ilustraciones son muy buenas. Y entonces, ¿qué queréis que os diga? Cuando tienes... es el típico formato que os decía de Osprey. Entonces, los que habéis leído Osprey lo entendéis muy bien. Hay una primera parte de introducción, marco general, los mandos, el desarrollo, un poco el armamento, láminas comentadas y luego un apartado de ilustraciones que básicamente es muy bonito. Y la verdad es que, pues bueno, siguiendo un poco esta línea, pero yo creo que es bastante interesante.